Ahora sí, adelante, Jessica. Bueno, mientras damos tiempo para que los demás vayan ingresando, iniciemos en oración para encomendarle este espacio y nuestro corazón al Señor. ¿Listo? ¿Qué tal si doña Andreina inicia en oración y Sandra nos acompaña terminándola? Ok, Buenos días. buenos días. Padre, Adelante, pues, Anaí. pongámonos en disposición de oración y hoy agradecidos con nuestro Dios, nuestro Padre, que siempre está ahí con nosotros, que cuida nuestro sueño, que nos protege, que protege nuestra mente ante los dardos del enemigo. Es nuestro Dios, nuestro Padre, que tiene cuidado de nosotros, que nos ve en nuestras debilidades, que mira qué es lo que hay en nuestro corazón, aún aquellos, digamos, nudos que hay en nuestro ser que ni nosotros entendemos, pero que el Espíritu Santo sí lo entiende y que Él nos ayuda a comprender para que podamos llevarlo en oración y podamos soltar todas nuestras cargas. El Señor nos ve aun cuando trabajamos, aun cuando nos reímos. El Señor se goza de nuestra vida porque fuimos hechos para Él, por Él, para pasar una eternidad con Él. Nuestro Dios nos ama, nos quiere bendecir, pero necesita un poco más de nosotros. Necesita hijos formados con carácter, hijos que le busquen, hijos que le amen, hijos que estén para Él, para lo que Él necesita hacer. Él nos quiere, no nos necesita, Él nos quiere. Y ese es nuestro Dios, un Dios todopoderoso, un Dios amoroso, y no un Dios que quiere hacernos daño, sino un Dios que quiere lo mejor para sus hijos. Esta mañana, Padre del Cielo, venimos en este sábado, Dios, porque queremos aprender más de ti, aprender de nuevas formas, de cómo comprender la palabra, de cómo llenarnos de ti, Señor. Y aquí presentamos estas oraciones, Dios, porque solo tú eres bueno y solo tú eres santo, y solo tú, Señor, mereces toda oración, toda gloria. Gracias, amado Dios. Seguimos, Señor, orando y estamos aquí en común acuerdo, Señor, iniciando esta reunión, Señor, esta cita preciosa de cada sábado, amado Dios. Hoy queremos honrarte, seguir honrándote y exaltando tu nombre, Señor. Y gracias por permitir que mi hermana haya elevado esta oración, Señor. Te pido que bendigas a los compañeros, que si alguno de mis hermanos tiene algún problema o algún quebranto de salud esta semana, ha tenido dificultad, Señor, yo te ruego que por favor seas tú, Señor, sanando, seas tú, Señor, sorprendiendo gratamente a mis hermanos, Señor, concediendo las peticiones de lo más guardado de su corazón, Señor. Yo te ruego, amado Padre, que nos des de tu gracia para poder comprender esta clase de métodos de estudio bíblico y poder, Señor, ponerla por obra en nuestros tiempos devocionales, en nuestros tiempos personales contigo, Señor, donde queremos conocerte más, Señor Jesucristo. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos para que tú los ilumines, Señor, para que nos ilumines y podamos ver, Señor, la luz de tu palabra, Señor, con esa claridad que tú quieres que nosotros tengamos para verla, Señor. Amado Padre, coloca en nosotros ese deseo, ese querer como ese hacer, amado Rey, para poder, Señor, disfrutar de tu palabra, Señor, en cada encuentro contigo, Señor. Gracias por esta reunión, Señor, que hoy va a estar súper interesante, Padre. Permítenos poder entender un poco más de lo que es empezar por un libro para estudiar tu palabra, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, por Jessica, Señor, que tú la estás usando grandemente en tus planes también, en tus propósitos. Bendícele su familia, bendícela a ella también, Señor, y te ruego que mis hermanos puedan terminar satisfactoriamente, Señor, este módulo, Señor. Que no se desanimen, sino que lo que comiencen terminen, Señor. Gracias te doy. En tu nombre, por Cristo, oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, primero muchas gracias a Dios y a ustedes por permitirme ser partícipe como monitora en esta área, ¿cierto? Uno o dos personas que nos cuenten
cómo le fue realizando la actividad que se les asignó esta semana. Cuéntenos, por favor. Uno o dos, cortico. ¿Qué les pareció la actividad? De a uno. Claudia, ¿querías decir algo? ¿Querías compartir algo? Jorge, cuéntanos, ¿cómo te fue con la actividad? Eran las preguntas, ¿cierto? La que Pablo le dice a Timoteo que debe presentarse como un obrero aprobado. Me parece que son esas, ¿cierto? Las que estaban Sí, así es. en el Classroom. Bueno, cuando uno ve eso es como un consejo de Pablo a un hijo, ¿cierto? Y uno la palabra la toma para uno, porque yo la tomo para mí. Cuando mire esa parte de que Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo debe presentarse delante de Dios como un obrero aprobado? Entonces lo tomé mucho a manera personal, claro, porque se supone que creo pues que la mayoría de los que estamos aquí tenemos el deseo de servirle al Señor y hemos sentido ese llamado, ¿cierto? Entonces, claro, y dije pues, si yo soy un obrero de Dios y digo ser un hijo de Dios, entonces ¿cómo debe ser mi vida? Debo esforzarme por tener una vida que le agrade a Dios, una vida que sea de testimonio para quienes están a mi alrededor, para quienes me ven, porque el mismo Pablo en uno de sus pasajes dice que nosotros somos cartas leídas. Entonces, fue una experiencia muy bonita porque sí, lo toma uno a manera personal, de lo que uno debe ser delante de Dios y delante de las personas, ¿cierto? Muy bien, Jorge, gracias por compartir. Así es. Me encanta porque allí nos resolviste la pregunta de qué cree que Dios mismo quiere decirle usted a hoy. Nos compartiste de que fue una experiencia muy personal. ¿Alguien más quiere animarse a compartir cómo le fue con la actividad asignada esta semana? Como dicen en la iglesia, un valiente que quiera participar. Doña María, cuéntanos. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Bueno, es una actividad, sí, muy confrontante, me hace pensar en que realmente, bueno, como la misma palabra dice, es viva y eficaz, ¿cierto? Porque no era solamente para Timoteo, sino que es para todos los tiempos y para todas las personas. Y cuando uno empieza a leerla como si fuera para uno mismo, aunque sabemos que Pablo la escribió para Timoteo, pero igual para los que la leyéramos después también, uno encuentra que a veces uno duda del llamado, a veces uno, porque de pronto las circunstancias no se dan como tal vez uno espera, ¿cierto? Uno siempre tiene una expectativa. A mí desde muy joven, que estaba ya casada con mi esposo, cuando oraba por nosotros alguien nos decía, tú tienes un llamado, ustedes tienen un llamado pastoral. Y a mí también me decían, yo pues, llamado pastoral, yo bien tímida, que no hablaba con nadie. Y yo decía, pues, a mí como que me daba hasta risa como le pasó a Sara. Pero uno, a medida que se va metiendo con el Señor, Él le va dando a uno las herramientas, ¿cierto? Gracias a Dios, pues sí pudimos, estudiamos y nos graduamos y no tenemos una iglesia, pues nosotros porque ya viejitos de que nos graduamos hace poco, hace unos añitos nomás, pero en la iglesia pues somos pastores asociados y hay mucho por hacer. Y a veces, como decía Juan Wesley, no es allá en las cuatro paredes, sino afuera. El mundo de mi parroquia, decía Juan Wesley, y eso es lo que debemos de pensar cada uno. Y Pablo sí da muchos consejos a Timoteo que debemos de tomarlos cada uno de nosotros, ¿cierto? También he estado aprendiéndome el capítulo, ahí vamos,
siempre, siempre es durito, pero he ido aprendiéndomelo. Eso es lo que más, como que, en que me estaba esforzando esta semana de aprenderme ese capítulo de Timoteo. Y cada ratico me aprendo, por ejemplo, hasta el 8 es que yo sé que me lo sé bien, hasta el versículo 8 pero cuando vuelvo y lo repaso como que, ay, otra vez como que algo se le enreda a uno, pero ahí vamos. Ahí vamos en ese esfuerzo. Muchas gracias, doña María. La verdad es que sí, es complicadito cuando la mente no tiene ese hábito de memorizar textos. Y me identifico mucho contigo en cuanto a lo del llamado, porque es real, uno cuando no conoce ni el don ni el llamado, es difícil uno servir, pero gloria a Dios que dependemos de él, ¿cierto? En la actividad número 2, dice que memoricemos alguna porción de segunda de Timoteo o alguna porción de algún salmo o un versículo favorito, ¿cierto? Vamos a utilizar una ruleta a ver quién se gana el premio de contestar el versículo memorizado. Esto lo va a hacer nuestra profe Sandra. Permítame un momento, por favor. Ya les activo la ruleta. Vayan pensando en el versículo que memorizaron esta semana de acuerdo a lo que pusieron en práctica del módulo. Ya les comparto la ruleta. De pronto hay algunos nombres aquí que aún no se han conectado. eh, pero bueno, esperen un momento, ya las activo. A ver, comparto pantalla. Si de pronto no sale, la volvemos a girar. Listo, bueno, vamos pues. Voy a darle giro a la ruleta. Me dice si alguno de los compañeros está. Tatiana. Creo que no está, ¿verdad? Yo no veo todo el personal aquí. Ah, sí está Tatiana. Tatiana, por favor, aquí estamos para escucharte. Hola, Tati. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué pena. Ay, qué pena es que estoy por acá enviando a mi hija que se va de campamento en ese momento en la iglesia, aunque estoy conectadita, pues en estos momentos, no, la verdad no, Ok, no no te me preocupes. da, porque estoy acá, voy a despacharla y ya. Listo, no te preocupes. Vamos a darle giro otra vez. Armily Martínez, ¿estás en la sala? No, profe, ya no está. Ok. No quiere como agarrar a ninguno, pues. Diana María Orrego, ¿se encuentra? No se ha conectado aún, creo que Ay, no, Diana, yo creo que ayer me no, profe, escribió, ¿verdad? tampoco. No, ahora que Nadie se recuerdo, quiere. ella me escribió ayer que tiene una cirugía la niña, entonces que hoy no Oh, iba a estar en la clase. Darlenis, Darlenis sí está. Hola Darlenis, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, profe, buenos días, bendiciones. Amén, amén. Bueno, el libro que yo empecé a leer, este es Salmo, y me gusta mucho es el 91, profe. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la plaga destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y defensa es su verdad.
¿Es completo, profe? No, los que te hayas podido ver, memorizar, está muy bien. Sí, hasta ahí. Ok. Me pude memorizar. Bueno, y les animo a que por favor activen las cámaras. Sería muy chévere poder verles. Voy a tirar una segunda vez. Diana Oyola, ¿se encuentra? Diana Oyola. Parece que no, ¿verdad? María Alejandra. ¿Está María Alejandra? Muchachos, la ruleta No, no quiere profe, no está. salir, no quiere agarrar gente conocida. María Andreina. Andreina sí está. Sí, sí está. Sí, bueno, la de 2 de Timoteo es, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Y el otro que he estado estos días también memorizando es Ezequiel 36:25, que dice, entonces derramaré agua limpia sobre ustedes y serán limpios de todas sus impurezas. Muchas gracias por compartirnos. Y vamos una última vez. Luisa. Buenos días, no, no me lo he podido aprender Y todo. de pronto ninguno te sabes así de la Biblia, alguno que te guste mucho, que te hayas podido aprender o que te haya quedado muy El Salmo marcado. 23 que a uno le enseñan desde niño. ¿Cuál? Ay, ya se me fue. No te preocupes que eso nos pasa a todos. Diga, diga, y en el principio Dios creó, ya. O Jesús oró. No, no, Oh, no. Jesús oró. Mira que se me fue todo, se me puso en blanco y qué pena. Tranquila, no te preocupes, que estamos es para animarles a memorizar las escrituras. Es una bendición poder hacer ese ejercicio, mis hermanos, porque primero ejercitamos nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, tanto nuestro cerebro como nuestro físico, si no lo ponemos en movimiento, se va atrofiando. Entonces, es una invitación y gracias, Jessica, por compartirnos. Es una invitación para que podamos en nuestros devocionales aprendernos un versículo, aunque sea pequeño, y nos va a ser de mucha utilidad para nuestros tiempos de oración, sobre todo en nuestros tiempos de oración. Usted puede orar con el mismo versículo de la palabra y va a tener unos tiempos maravillosos con el Señor en sus devocionales. Así que les invito que lo sigan colocando en práctica, que puedan repasar lo que dice el módulo allí en el primer capítulo de cómo hacer día a día, se va uno agregando un versículo y va aumentando si quiere uno aprenderse un salmo completo. Usted me imagino que como todo buen cristiano tiene algún salmo con el cual se ha identificado, algún pasaje que dice usted, este es el mío, me identifico con él. Bueno. Trate de aprendérselo cada día, empiece por uno, luego lo añade y aumenta hasta que se lo aprenda todo. Y es una gran bendición poder aprender la palabra. De hecho, en los tiempos antiguos pasaban era la palabra de forma oral. No había forma de escribir ni de ir a una escuela. ¿Cómo lo hacían? Verbalmente. Y la pasaban de generación en generación. Entonces, hoy Dios nos está hablando a nuestras vidas y nos está recordando que es necesario estudiar y memorizar la palabra. ¿Ok? Bueno, gracias, Jessie. Pastora María, cuéntanos. Bueno, les quería compartir de que el método que nos dan ahí de leer 10 veces es muy bueno, me ha funcionado y es como me he podido aprender, porque yo me sé varios capítulos y todo completos, pero esta no la había estudiado así. Uno casi siempre se aprende es como los salmos, como los proverbios, pero palabras así como digamos esta carta, no, pero funciona. Funciona como nos dicen ahí en el texto. Sí,
eso es verdad. Es como la intencionalidad de poder hacerlo. Es la que nos va a ayudar a nosotros a poder sacar adelante la tarea. Es la que nos va a ayudar. Bueno, entonces permítame, les comparto pantalla. Y esa invitación queda abierta allí, muchachos, para que usted pueda hacer ese esfuerzo de memorizar las escrituras. Y verdaderamente es una gran bendición poder hacerlo. Eh, y quiero animarles también a los que no han terminado la tarea, por favor, ponerse al día con esto porque vamos a estar calificando en este trimestre, lo vamos a estar haciendo muy intencionalmente y vamos a hacer un seguimiento bastante cercano con los estudiantes para que logremos la meta que es terminar métodos de estudio bíblico. Y estamos visualizando ya la pantalla, ¿verdad? Me dicen si la visualizan completa, si visualizan completa la pantalla. Entonces, hoy tenemos nuestra lección. eh, Nuestra lección es empecemos por un libro completo y tiene este contenido. En el primer día, usted debe hacer un compromiso de leer las 7 preguntas en su estudio devocional, ¿verdad? Esa es la idea. En el segundo día, debería usted mirar cosas adicionales como quién fue el que escribió el libro, a quiénes se lo escribió y por qué, con qué intención, ¿verdad? Y en el tercer día, hacer posiblemente y preferiblemente un bosquejo para tener claro cómo va la lectura del libro y tener el radar de todo lo que es este libro como tal. Miren lo que lleva leer todo un libro completo y comprometerse a estudiar las escrituras sin afán, día por día, tomarse el tiempo sin correr y es mucha la bendición que usted va a obtener al hacerlo hacia conciencia. Muchos de nosotros como cristianos somos muy dados a abrir la Biblia donde nos caiga y allí es donde Dios nos habla. Y de hecho, Dios lo hace por su misericordia, pero la idea no es llevar un estudio metódico, no es llevar un estudio así, en desorden, sino llevar un estudio organizado, libro por libro. Usted puede sacar un espacio y proponerse la meta de decir, bueno, en esta clase, en este curso de métodos de estudio bíblico, me voy a centrar a estudiar segunda de Timoteo. Lo voy a escudriñar día por día, mejor dicho, a meterme a la presencia del Señor, primero orando y luego el Señor me va revelando en la medida que leo y leo este pasaje, va a traer el Señor revelación a mi corazón. Entonces, quiero compartirles un video. Acerca de lo que es un texto fuera de contexto es un pretexto. Y vamos a ver este video y luego vamos a hacer comentarios acerca del mismo, ¿ok? Permítanme un momento, les comparto este video que está súper, súper chévere para que ustedes me compartan allí acerca del pensamiento que tienen de este video. Bienvenidos. Permítanme un momento, ya comparto pantalla. Pongámosle buena atención al video y luego vamos a hablar un poco de ello. ¿Ok? A texto fuera de contexto. Hoy queremos hablar de un versículo que se ¿Lo están escuchando claramente allí? Mis hermanos, ¿lo escuchan? Sí, sí se está escuchando. ha escuchado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 es un texto muy popular, pero muchas veces lo citamos de forma equivocada. Suena motivador, ¿no? Pero la verdad es que tiene un significado mucho más profundo. Es cierto, este versículo no se trata de cumplir sueños, alcanzar metas o de triunfar en todo lo que hacemos. En realidad, Pablo escribió estas palabras en un contexto de sufrimiento. Estaba en prisión, enfrentando hambre, pobreza y un montón de dificultades. Este no era un momento de éxito personal ni de comodidad. Al contrario, Pablo estaba en una de las peores etapas de su vida. Y ahí es donde este versículo cobra fuerza. Antes de decir todo lo puedo en Cristo, Pablo explica que ha aprendido a estar contento en cualquier circunstancia, ya sea en la abundancia o en la escasez. Lo que Pablo está diciendo es que, sin importar si tiene mucho o nada,
Si está cómodo o pasando hambre, su fortaleza viene de Cristo. Este no es un mensaje de prosperidad, sino de dependencia total en Dios, especialmente en los momentos más oscuros. Exactamente. Cuando decimos este versículo, no debemos imaginarlo como una frase motivacional para ganar, alcanzar o tener más éxito. Más bien, es una promesa para cuando sentimos que ya no podemos más, cuando estamos cansados, tristes o enfrentando situaciones difíciles. Cristo es quien nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando nuestras propias fuerzas se han agotado. Esto me recuerda lo importante que es reconocer que no podemos hacerlo todos solos. Hay momentos en los que nuestras fuerzas no son suficientes, y ahí es cuando Filipenses 4:13 realmente tiene sentido. No importa cuán profunda sea tu angustia o cuán grande sea tu dolor, Cristo te fortalece para que puedas atravesar cualquier situación. Así que, si hoy estás enfrentando una dificultad, este versículo no te promete que todo será fácil ni que tendrás éxito inmediato, pero sí te asegura que Cristo estará contigo, dándote la fortaleza necesaria para resistir y avanzar. No estás solo. Eso es lo hermoso de este pasaje. Nos muestra que, incluso en nuestras peores circunstancias, no dependemos de nuestras propias fuerzas. Así es, Filipenses 4:13 no es un lema para los tiempos de triunfo, sino una promesa para los momentos de mayor debilidad. Confía en Cristo. Él es quien te sostiene y te da la fuerza para salir adelante. Recuerda, nosotros somos Hablemos un taca. Bueno, chicos, ¿qué tal les pareció el video? Cómo les habló el Señor allí a través de este corto mensaje? Levantemos la mano para poder participar. O pregunto yo. Evelyn, adelante, cuéntanos. Dios le bendiga, buenos días a todos en esta mañana. Un versículo bíblico para analizar mucho. Como decía el video, ¿verdad? Pablo no vivió una vida fácil, difícil, pero él aprendió a depender totalmente de Dios. En momentos difíciles, en momentos alegres, siempre él estaba allí, o sea, aunque tenía o no tenía, él siempre le daba la gloria a Dios. O sea, que él aprendió a depender totalmente del Señor. Entonces, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Dios lo fortalecía en la, en las dificultades que él tenía. Sabemos que él vivió tiempo preso, y a pesar de que estaba preso, él seguía creyendo en Dios, él seguía, ¿verdad? Allí dando de pronto la palabra de Dios por medio de las cartas que por eso es que, por esta razón estamos leyendo estas cartas. Muchas de ellas fueron escritas donde él estaba preso. Así es. ¿Alguien más quiere compartir? Dice que María levantó la mano. Quisiera también, después de la participación de María, una tercera participación, pero de alguien que no haya hablado el día de hoy. Adelante, María. Profe, bueno, pensando en la premisa que nos diste antes de ver el video, de que un texto fuera de contexto es un pretexto, pensaba en este texto porque que nosotros siempre cuando aplicamos ese texto pensamos en las cosas que podemos hacer. Pero si nosotros leemos bien el pasaje, nos damos cuenta cuando Pablo dice que se vivir en la abundancia y también en la escasez y todo esto, él se refiere es a eso. Entonces eso es lo que nos está hablando ahí de precisamente aplicándolo, pues como te decía, a la frase que nos diste al principio, que a pesar de las circunstancias en que nos encontremos, el Señor está ahí para sostenernos y para ayudarnos. Muy bien. ¿Alguien que no haya participado, Luisa? Dale. Por favor, adelante. Esta
reflexión ya la había visto antes y me aclaró mucho como las dudas porque, como decían ahí en el video, muchas veces uno utilizaba ese versículo como, obviamente sin malas intenciones, pero sin estudiar realmente a fondo qué significaba. Uno lo utilizaba mucho como para que si uno está pasando por alguna dificultad, digamos que material, ese versículo a uno lo fortalecía, pero realmente la cuestión es que no es algo más con cosas materiales o emocionales, sino realmente lo que le está pasando a Pablo, que así como él sufrió cosas complicadas, tenemos que recordar que nuestra fortaleza está en Cristo, no está en las cosas exteriores, y de que si Él pudo, digamos que sobrevivir a esa circunstancia, nosotros también podemos, sino que muchas veces nosotros nos limitamos de que, bueno, como Él era una persona estudiosa y conocía de más del Señor, él podía, pero si Él decía que Él si Él nos mandaba esa carta a nosotros de que sí se puede, es porque nosotros también tenemos que tener esa convicción completa de que en Cristo solamente tenemos esa fortaleza a pesar de, digamos que, situaciones complicadas, de situaciones que digamos que no tenga alguna solución humana, es tener y confiar en la providencia del Señor. Muy bien, muchas gracias por tu aporte. Gracias. Quiero pedirle a Jessica, me encanta cuando comparten así, mis amados. Quiero pedirle a Jessica que por favor le tomes una captura a esta imagen. Y la pregunta que está aquí es, ¿cuál es el versículo de la Biblia que has oído fuera de contexto? ¿Has escuchado alguno fuera de contexto? ¿Cómo fue sacado de contexto? ¿Cuál fue el resultado? Y voy a llevarlos a salas durante 5 minutos para que dialoguen entre ustedes y escojan un versículo que ustedes han visto que han sacado de contexto. Entonces, Y lo formaré comparto al salas. grupo, profe. ¿Cómo? Comparto la foto al grupo. Sí, por favor. Ok. Entonces, vamos a estar por 5 minutos dialogando entre ustedes y sacan un versículo que voy a poner a participar a algunos hermanos y sacan un versículo que hayan acordado entre el grupo que ha sido sacado de contexto. ¿Ok? Recordemos que esa frase de que un texto fuera de contexto es un pretexto. Voy a formar grupos y nos vamos por 5 minutos. Vamos a formar las salas. Tenemos hoy 12. Listo, entonces voy a formarlos, los envío y 5 minutitos tenemos para hacer esta actividad. A las 8:40. A las 8:40 los traigo nuevamente. ¿Aceptan la invitación? Un participante va a representar el grupo, ¿listo? Sandra, yo no prendo mi cámara porque mi internet está muy malito. Tranquila, no te preocupes. Bueno, entonces chicos, ¿cómo les fue en la tiempo en salas? Compartiendo sobre el versículo de la Biblia que de pronto han visto que han sacado fuera de contexto. El grupo número 1 puede comenzar. Hermanita Evelyn, ¿tú compartes? Bueno, listo, yo les comparto algo. Eh, al principio no recordábamos mucho, estuvimos ahí indagando porque sí teníamos claro algunos, pero ahí nos pusimos de acuerdo varios, tenemos varios acá. Eh, en el libro de Juan capítulo 2 verso 3 donde Jesús convirtió el agua en vino, allí María intercedió para que Jesús lo hiciera. Y esto es mal interpretado en otras religiones, ya sabemos cuál.
la religión católica, donde ellos dicen que María intercede por nosotros. O sea, que tenemos que llegar primero a ella y después a Jesús. Entonces, esto es mal interpretado. En el libro de Hechos, capítulo 19:5, donde habla que debemos bautizarnos en el nombre de Jesús. Entonces solamente toman este versículo para decir que solamente tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús. No creen que hay Padre, Espíritu Santo ni nada, sino que es el nombre de Jesús. Ya, entonces, sabemos, si vamos al contexto, a la historia y todas estas cosas, sabemos que se decía esta palabra era porque los judíos no creían en Jesús, creían en el Padre, creían en el Espíritu Santo, pero no creían en Jesús, aquel que había venido. Entonces, por eso decían, bautícese en el nombre de Jesús. Entonces, ese texto también ha sido. En el libro de Mateo, capítulo 17:21, donde Jesús le decía a los discípulos, este género no sale sino con ayuno o oración. De pronto creemos que para que salga, sí, pero para que salga el demonio tenía que ayunar y orar, pero sí, Jesús estaba hablando, era de la incredulidad de nosotros, de las personas, ya, que a veces somos incrédulos y por eso Dios no hace la obra. Entonces, eso fue los versículos Gracias por que estuvimos viendo. compartirnos. ¿Alguien más? Bueno, gracias. Gracias. Del grupo número 2 está Darlene, Fernando, Jorge y Tatiana. Hola. Bueno, los compañeros están como muy calladitos. Están muy tímidos hoy. Aún estamos muy tímidos todos. Hay textos muy sacados de contexto. De hecho, estábamos hablando y llegamos a un acuerdo de que es triste porque y estuve estudiando el texto donde Pablo dice que llegará tiempo donde la gente apartará su oído de la verdad, ¿cierto? Y teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros, cada uno queriendo escuchar lo que quiere. Estoy hablando muy pasito. Dale, Sí. dale. Entonces, hablamos de varios textos sacados de contexto. Uno que vimos fue 2 Corintios 8, versículo 9, donde dice que Jesús se hizo pobre para hacernos ricos. Y ese texto es muy tomado por la teología de la prosperidad, que habla desde, ellos se enfocan en lo material, cuando nosotros sabemos por la palabra que esa riqueza que Jesús nos quiere dar no tiene que ver tanto con lo material, porque lo material es secundario, es la parte espiritual, la vida eterna y, o sea, una riqueza, pero para la eternidad, ¿cierto? Entonces, y hay varios textos sacados de contexto. Hablábamos de que hay iglesias, no sé si acá, pero yo sé que en Estados Unidos ya hay iglesias donde nombran pastores gay, por la parte de la inclusión, todo eso. Entonces, claro, toman textos, una pequeña porción y de ahí sacan una teología. Digamos, cuando dice David amó a Jonatán, entonces, claro, eran una pareja. Cuando no está hablando de un amor eros, sino de un amor filial, era una amistad íntima que ellos tuvieron, ¿cierto? Entonces, son textos sacados mucho de su contexto. Ya si de pronto uno de los compañeros quiere aportar algo más, entonces... Qué interesante lo que aprendemos en esta mañana. ¿Alguien más quiere apoyar al compañero Jorge? Fernando, vi que activaste el micrófono. Cuéntanos. Bueno, hola. Hay un versículo que también, pues alguien hace un tiempo lo sacó del contexto, el Salmo 46:10, que dice que estar quieto y conocer que yo soy Dios. Y esa persona pues estaba pasando por un tiempo que no tenía empleo. Y, y pues yo hablaba con él, oraba, y entonces pues yo le pregunté un día cuántas horas de vida has metido. No, ya metí unas ventas de empresa y ya estoy esperando, pero pues, ¿y qué sí? ¿Qué más has hecho? No, estoy esperando en Dios. Eh, y me recitó ese versículo, me hizo que está quieto, que conoce que Él es Dios. Le dije, no, es que eso no funciona así. Tú tienes que seguir trabajando, tienes que seguir intentando, buscando, abriendo puertas. Entonces son versos que sacamos de contexto
Y muchas veces ese mismo texto yo digo que lo llevaba a la pereza, Sí, esperando y no actuando. total. Entonces, Ese que tú me compartes es muy común. Hay gente que dice, estoy orando por un empleo y no se mueven a meter una hoja de vida, no mueven con la fe, ¿verdad? Porque la fe se acciona. Y es totalmente muy sonado. Yo lo he escuchado mucho de muchos cristianos que hasta ni trabajan porque dicen que pues deben estar todo el tiempo en la iglesia y son excusas que buscan o de pronto tergiversan muchas cosas, ¿verdad? Qué triste, pero eso se ve mucho y gracias por compartirnos también. Ahora en la sala 3 donde está Claudia, Luisa y Jessica. Mis hermanas, a su disposición el micrófono. Bueno, nosotras Bueno, al principio yo no encontré como algún versículo así, pero la hermana Claudia nos dijo del amor entre David y Jonatán. Y se meten mucho como con bueno, uno de los versículos es que, por ejemplo, en 2 de Samuel 1:26 dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, muy delicioso me fuiste, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Entonces, muchas personas de la comunidad se ligan mucho este versículo, inclusive hay otros de que Dios aprueba el amor entre dos personas del mismo sexo. Cuando acá, bueno, el hermano también lo dijo, de que acá es netamente un amor fraternal, un amor de amistad, de mucha lealtad, de mucho estima. Entonces, no es un amor de pareja, sino realmente un amor de amistad, de una verdadera amistad que sí se puede como construir. Y la hermana Jessica nos dijo el de la Mateo 5:39 que dice que, pues yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvela también la otra. No sé si Jessica la pueda explicar bien, porfa, y gracias. bueno, fue muy enriquecedor este espaciocito porque incluso mi esposo participó. Y él nos contaba de que en la cultura había una mano en específica con la que se limpiaban después de hacer sus necesidades, ¿cierto? Entonces, según el contexto cultural, cuando se bofeteaba, Jesús decía que pongan la otra mejilla, era para inclinarlos a que utilizaban esta mano con la que se limpiaban después de. Y esto era tan indigno, tan vergonzoso que ni siquiera un esclavo se le No sé si perdí a Jessica o fui yo. Hola. bofeteaba con esta mano. Entonces, el marco era de que, Oli, Oli, ¿me escuchan? Sí, se me había ido la señal yo creo que a mí. Adelante, sí. No, no, es que yo tengo el internet malísimo. Ah, ya. Bueno, resulta que del marco de lo Se nos que fue. quería decir Jesús, y volvimos. Oli, ay, Está no, esto no me colaborando mucho el queda. internet. Ay, listo, ¿me Adelante, escuchan? ahora sí. Ay, sí, como que no quiere que aprendamos. Bueno, dentro del marco de lo de vergüenza, Jesús lo que decía, no decía era que no nos podábamos defender. Él lo que quería enseñarnos era a la no violencia y era a avergonzar al otro con la verdad, ¿cierto? La hermana Luisa nos decía de que, no, era Claudia. Claudia nos decía que Jesús, cuando a Jesús lo abofeteaban, Jesús exigió de que le explicara por qué era que lo estaba bofeteando, que si había alguna razón justa por la que había sido bofeteada, que se la dijera, ¿cierto? Si fuéramos nosotros el que estamos cometiendo la acción contra Jesús, yo creería que nos sentiríamos avergonzados ante semejante pregunta, porque todos los actos de Jesús eran justos y eran conforme a la ley. Entonces, esa era una manera como de poner la otra mejilla, como de, me pegaste, está bien, pero dime por qué. Entonces, esa era la manera de avergonzar al otro.
Entonces ahí está un poquito de historia cultural, del por qué el versículo y cómo es Gracias, distorsionado. El gracias por cristiano, compartirlo. el cristiano está inclinado a llevar una falsa religiosidad en la que no se nos permite sentir estas emociones de exigir, y ¿por qué me dices esto? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me insultas? Sino Hola, qué interesante. Lástima que sea tan que, no, es intermitente que el Jesús me dice que internet. pongamos la otra mejilla. Mejor lo dejo hasta ahí. Gracias, qué interesante, ¿verdad? Lo que nos compartes. Lástima que el internet no nos ayude mucho, pero está súper, súper interesante. Y así hay muchos pasajes en la Biblia que son sacados fuera de su contexto, ¿verdad? Entonces, miren la importancia y nosotros en el gremio cristiano tenemos de pronto una mala disciplina o un mal hábito y es que no nos gusta leer mucho. Y el Señor nos hace énfasis en que es necesario escudriñar las escrituras porque en ellas nosotros encontramos esa bendición, ¿verdad? En escudriñar las escrituras, toda venda es quitada de nuestros ojos y más si la ponemos por obra. Entonces, cuando abrimos la Biblia así, nos acostumbramos a abrirla, Señor, háblame hoy, ¿en cuál versículo? Y lo saca uno, claro que el Señor por su misericordia nos ha hablado muchas veces así, pero la invitación es a que no volvamos esto como eso se llama bibliomancia, que es como tomar la Biblia para que me dé como una respuesta que yo necesito. Se torna como a querer como cuando uno va donde el adivino a que le dé lo que uno necesita saber. La invitación, y sin embargo el Señor habla por su misericordia, pero Él hoy nos está diciendo, escudriñemos las escrituras, y es necesario estudiarlas a conciencia y muy intencionalmente. Ahora, ¿por qué es importante el contexto en un pasaje bíblico? Porque el contexto nos ayuda a entender lo que realmente quiso decir Dios a través de ese texto. Leer un versículo sin ver lo que tiene antes o después es como escuchar solamente una frase en una conversación y podría ser mal interpretado, ¿verdad? Por ejemplo, uno escucha que dicen, hazlo ya. Entonces, uno no sabe si hazlo ya es que te estén mandando a hacer algún ejercicio o que te estén mandando a confesar algo o a comerte un postre o a hacer un mandado. No sabemos, simplemente escuchamos hazlo ya. Y lo mismo es en el pasaje bíblico, en la Biblia nos muestra cuando leemos a conciencia y estudiamos a conciencia los pasajes bíblicos y completos, de forma completa, orando primeramente, repitiendo la lectura y haciéndole preguntas al texto, entonces sabemos quién está hablando y a quién le habla. ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Y por qué se dijo eso y para qué se dijo? Así nosotros evitamos usar la Biblia para decir lo que Dios nunca quiso decir, ¿verdad? Y aprendemos a aplicarla con sabiduría y con verdad. Entonces, por eso hoy la invitación es a que podamos leer a conciencia la palabra del Señor. Y para eso necesitamos ser disciplinados, porque como les dije, somos un poco indisciplinados en el tema de la lectura o en el tema de la oración. Uno muchas veces se condiciona a cómo se siente. Ay, hoy no tengo ganas de orar, entonces me acuesto, no oro. Hoy no tengo ganas de leer la Biblia, vine muy cansado y no nos hacemos a una disciplina que suena como un poco fuerte, pero es que es verdad, un soldado cómo es ejercitado con la disciplina. Una persona cómo es disciplinada en el colegio, yendo a hacer el estudio todos los días a las clases, aprendiendo. Tenemos que formar esa disciplina en nosotros, así en la palabra. No esperar solamente al culto y nomás recibir lo que hay en el culto, sino ir más allá del culto, ir más allá con el autoaprendizaje. Y hay muchas herramientas útiles hoy día que nos pueden ayudar para poder lograr ese fin. Entonces, les voy a compartir un video donde nosotros en el módulo dice que hay 7 preguntas que le debemos hacer al texto. Si ustedes leyeron, estuvieron mirando el módulo, hay 7 preguntas que usted le debe hacer al pasaje. El pasaje o el texto bíblico no podemos leerlo con afán, no podemos leerlo corriendo, sino que cada día podemos separar un tiempo para una cosa y luego para la otra. En 3 días para tomar un pasaje, el primero le hago las preguntas, en el segundo día empiezo a escudriñar un poco más, ¿cierto? Acerca
de quién es el autor, para quién fue dirigido esto. Para eso también puedo valerme de herramientas, de diccionarios. Y hoy día hay muchas fuentes que nos pueden servir, buenas fuentes, porque tampoco podemos ir así al internet sin mirar qué tipo de fuente es, sino buenas fuentes que nos ayuden a ver realmente lo que quiso decir el autor, a quién dirigió el autor eso. Pero cuando estamos en las 7 preguntas, la idea no es ir de una vez a comentarios bíblicos, porque somos muy dados a eso, a que leemos el pasaje y no nos damos la oportunidad de estudiarlo, de hacerle las preguntas, sino que nos vamos a los comentarios bíblicos y podemos perdernos de esa iluminación de Dios que quiere hablar a nuestra vida, qué nos quiere decir el pasaje a nosotros hoy, ¿sí? Entonces, eso de ir a comentarios bíblicos se puede hacer, pero cuando ya haya terminado todo mi estudio, ¿sí? Para corroborar que tanto estoy como en la nota, en el radar de lo que muchos quieren decir. Y eso, hay escritores o personas que hacen comentarios bíblicos que tienen una inclinación hacia cierto pensamiento, y por eso debemos leer la Biblia. Ojalá tuviéramos la Biblia sin versículos, sino como corrido para leerla sin mirar los títulos, porque a veces nos condicionamos también por los títulos bíblicos, que hay unas Biblias que traen títulos, entonces nos condicionamos mucho y nos podemos perder de lo que quizás el autor está queriendo decir a nosotros hoy, ¿sí? Sin darle una interpretación privada o algo así, sino lo que realmente el autor quiere decir. Y para ello, el valernos en el día 1 de las 7 preguntas es una gran herramienta para poder entender ese pasaje, y de hecho lo vamos a poner en práctica el día de hoy con el libro de Segunda de Timoteo. Entonces quiero que veamos este video y lo veamos atentamente, porque de allí va a partir la actividad que vamos a hacer y de acuerdo a la lectura que ustedes tuvieron, ¿ok? Permítame, comparto el enlace para ustedes. ¿Te gustaría escribir sin errores en español? Dame un momento que tiene aquí una luz. Esto es posible. Atentos entonces al video para que podamos llevar a cabo el ejercicio en nuestra clase, en nuestra actividad siguiente, ¿ok? Dios te bendiga, bienvenido nuevamente a este canal donde estamos aprendiendo cómo hacer un sermón completo. Y el día de hoy me toca hablarte acerca del contexto de nuestra base bíblica. Como te mencionaba en el video anterior, el contexto es muy importante en la elaboración de nuestro sermón, el saber el contexto de nuestra base bíblica, qué se escribió antes de esos versículos, qué se escribió después, saber al menos lo más importante y relevante de todo el libro o la carta en sí, de donde nosotros estamos obteniendo nuestra base. ¿Y por qué es importante considerar el contexto de una cita bíblica? Primeramente porque nos ayuda a comprender el verdadero significado del pasaje, lo que realmente quiso decir el autor. También nos guía hacia el aprendizaje que nosotros podemos obtener de esa lectura bíblica. Y por último, nos ayuda a prevenir interpretaciones erróneas del texto, lo cual es muy común. Es lo que más sucede cuando se toma un texto fuera de contexto, porque como dice el dicho, solamente se convierte en un pretexto si nosotros no nos ponemos a considerar todo lo que rodea nuestra base bíblica. Por falta de un contexto es que existen tantas sectas, religiones, tantas nuevas doctrinas que están saliendo porque no consideran todos los elementos necesarios para poder obtener el significado de un pasaje. Y aunque son muchos los elementos que podemos tomar en cuenta para tener un buen contexto, yo te traigo por lo menos 7 pasos indispensables para el análisis del contexto. Esto es lo mínimo que tú debes de saber después de que seleccionas una base bíblica para tu sermón. Número 1,
el autor, quién lo escribió. Tenemos diferentes autores en la Biblia con muchas ocupaciones diversas, y la mayoría de los libros, la misma Biblia nos declara por quién fueron escritos, y los que no lo declara la escritura, hay algunas teorías, así que puedes investigar cuáles son esas teorías, quién las pudo haber escrito si no lo dice claramente. Número 2, también es necesario saber, conocer el receptor, hacia quién iba dirigida esa carta o ese libro de la Biblia según sea el caso, si iba dirigido a una congregación en específico, si iba dirigido a una persona, a quién fue que se enviaron originalmente aquellas palabras. También nos es muy útil conocer el tiempo. Cada libro de la Biblia fue escrito en diferente fecha, y aunque no conocemos con exactitud la fecha, sí tenemos algunas aproximadas, y eso también nos va a ser útil para considerar en nuestro sermón. Y número 4, el lugar donde fue escrito, en qué ciudad se escribió, o incluso el lugar específico. Por ejemplo, las cartas paulinas, algunas el apóstol Pablo las escribe en libertad, algunas las escribe durante algún viaje misionero, incluso hay cartas que escribió en la cárcel. Es importante también conocer esto, ya que muchas veces tiene que ver el lugar con la manera en la que el autor se expresa o se dirige hacia los destinatarios. Y número 5, tenemos que considerar la ocasión. La ocasión tiene que ver con el motivo de la carta. Por ejemplo, la carta a Filemón, el apóstol Pablo la escribe con el motivo del esclavo que él había conocido, se había convertido y ahora lo estaba enviando de regreso a su amo. Esa fue la ocasión. También tenemos la carta a los Gálatas, que se estaban desviando, había algunas doctrinas ahí circulando, y Pablo les escribe para llamarles la atención. Tenemos algunas otras cartas de aliento, de instrucciones, que se escriben por cierta situación en específico. Todo esto tiene que ver con la ocasión. Y relacionado con esto también tenemos el objetivo o propósito. La ocasión es lo que estaba ocurriendo, el objetivo o propósito que quería lograr el autor con aquella carta. Por decir, en el ejemplo de Filemón, la ocasión era la situación de Onésimo, que se había escapado, que andaba prófugo, que ahora regresaba a su amo. El propósito sería la intersección de Pablo para que Filemón lo recibiera nuevamente, y ahora no como esclavo, sino como un hermano en Cristo. El objetivo es lo que se proponía lograr el autor con aquel libro. Y por último, número 7, el asunto o tema. Aquí tenemos el asunto o tema. Podemos investigar de toda la carta o de todo el libro en general. Y también es simplemente de nuestra base bíblica. Como vimos anteriormente, dependiendo del sermón, el tipo de sermón básico va a ser la amplitud de nuestra base bíblica. Nuestra base bíblica tal vez va a ser un versículo, tal vez van a ser 2, 3 versículos, o incluso todo un capítulo completo. Entonces el asunto o tema es en sí de qué trata esa porción que nosotros estamos tomando. Sin embargo, esto lo vamos a ver más ampliamente cuando pasemos al siguiente punto de nuestro sermón, que es el asunto y también el tema. Así que te invito a que te suscribas, estés al pendiente de los
Ok, bueno, aquí vimos en este video, vimos unos tips para tener en cuenta en nuestros estudios, ¿verdad? En nuestros estudios. Y sabemos que en el módulo está en la página 31 las 7 preguntas, ¿sí? Pero cuéntenme ustedes de este video, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención en cuanto a lo que dicen allí la chica en la explicación? 7 cosas a tener en cuenta adicional de solamente ir al texto a leerlo, ¿verdad? Hay que estar pendientes también de otras informaciones que necesitamos recopilar. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención eh, a Evelyn? Bueno, mi amada hermana, podemos ver que no solamente nos podemos basar a leer la palabra de ella, sino que tenemos que interesarnos en saber cuál el tiempo, quién la escribió, el lugar donde se escribió, la ocasión con que escribieron la carta, el objetivo o el propósito que tenía el autor para escribir la carta. El tema, estudiando el tema, ella decía que el tema podía estar en un versículo, 2 versículos, 3 versículos, o podía ser hasta en un capítulo, el tema de la carta o el libro de la Biblia. Y eso de pronto ahí analizamos, ¿verdad? Que para estudiar la palabra del Señor tenemos que ir más allá de leerla, no nada más. Amén. Claro que sí, gracias por el comentario. O sea, es importante saber el contexto, a quiénes lo dirigió el autor, ¿cierto? ¿Por qué escribe tanto una palabra el autor? ¿Por qué es tan repetitivo en algunas palabras? Si ustedes ven, los salmos no son lo mismo que un libro profético, porque son estilos literarios distintos, con finalidades diferentes, ¿cierto? ¿A quiénes iba dirigido? ¿Por qué lo escribieron? ¿Cuál fue la motivación del autor? Todo eso lo necesitamos saber previamente, antes de ir a las 7 preguntas, es importante tener esta información para tener un radar mucho más completo de lo que vamos a estudiar. Adelante, pastora. Sí, mi profe, pensando yo en esos textos que se salen de contexto precisamente porque no leemos todos, no tenemos en cuenta como todos estos puntos. Por ejemplo, un texto donde Pablo le dice que las mujeres no hablen en la iglesia. Ahora sí me estoy acordando de los textos, pero cuando uno lee todo y mira por qué les está diciendo eso, pero algunos lo toman ya como algo literal y que la mujer no Literal. puede decir nada. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta todos estos puntos. Sí, sí, sí. Ahí también hay otro muy malinterpretado con el tema de la vestimenta, ¿verdad? Que el tema de las predicaciones que solamente las mujeres son las que, perdón, que las mujeres no pueden pastorear. Son muchas cosas las que se malinterpretan por no tener el contexto completo de lo que en ese tiempo, a esa cultura, por qué lo escribían, por qué lo hablaban así, ¿verdad? Porque el autor lo mandaba a decir así en ese tiempo. Pero hoy el Señor sigue hablando a nosotros a través de esa palabra. Entonces, como ustedes saben, en el módulo, en la página 31, si usted tiene su módulo ahí a la mano o lo tiene en su pantalla, está lo que vamos a hacer el día 1. En el día 1 debemos tomarnos, vamos a tomar vea, en este módulo de métodos de estudio bíblico, vamos a tomarnos segunda de Timoteo de todo corazón. Vamos a repetirlo, a orar primeramente al Señor. Vamos a leerlo varias veces, lo vamos a leer en varias versiones para tener una amplitud. Escoja unas 3 versiones diferentes para que usted pueda leer todo el capítulo de segunda de Timoteo. Y lo vamos a hacer de nosotros en este método de estudio bíblico. Y vamos a ir aprendiendo los paso a paso. Entonces empezamos por este libro, Segunda de Timoteo, y el primer día, o sea, hoy vamos a empezar a hacerle las preguntas al texto. Entonces yo lo voy a enviar ahorita a salas para que empecemos a trabajar. Y en el segundo día, dice que en el segundo día, eso está en el día 2, autor y destinatario, ¿verdad? Dice que empezamos en oración y le pedimos
al Señor por aquellos que están liderando en la fe. Bueno, ahí explica un poco más de lo que tiene que ver con lo del tema del discipulado y todo lo demás en cuanto a lo que es el paso a paso. Entonces, esto que vimos en el video, ya ustedes miran si lo quieren hacer antes, ¿cierto? Si lo quieren hacer en el segundo día. Para mí estaría mejor documentarme antes de buscar con qué propósito se escribió, para quién se escribió, qué quiso decir el autor en ese libro, cuál era ese público, ¿verdad? Y todo esto que abarca allí se lo voy a compartir en el video que vamos a publicar de esta clase para que ustedes lo puedan volver a ver. Y en este tema de hoy que vamos a tomar esta actividad de las 7 preguntas, vamos a estar trabajando allí. Entonces, vamos a leer el texto completamente, después vamos a responder hasta donde nos alcance el tiempo las 7 preguntas. Pueden dividirse las preguntas entre varios, ¿cierto? Y las preguntas están en el módulo. Dice la primera, ¿quién escribió esta carta y con qué? ¿Qué se nos dice sobre él? La segunda es dónde y cuándo se escribió. La tercera dice, ¿a quién se le escribió la carta y qué nos dice sobre esta persona? La cuarta dice, ¿por qué cree, según la carta, que el autor la escribió? ¿Qué motivó al autor a escribir? La quinta pregunta es, ¿cuál o cuáles cree que son los mensajes principales? La sexta es, ¿para qué escribió esta carta? ¿Qué quería lograr el autor? ¿Cuál cree la séptima que es el significado de esta carta para los lectores originales y para nuestra propia vida? Entonces, en la pantalla les voy a compartir en la diapositiva que la tengo un poquito abandonada por acá. Yo les tomaré una captura para compartírselas antes de mandarlos a salas. Me dicen si la ven. Sí, la vemos. Ahí están las 7 preguntas que le vamos a hacer hoy a ese texto de Segunda de Timoteo. Ya se las comparto pantalla. Entonces, en grupos van a leer el texto individualmente, completo. Ahí está en el módulo, completo lo van a leer, después respondan las preguntas. Si se pueden dividir por pregunta y luego socializan entre ustedes y complementan, ¿verdad? Luego vamos a volver al Classroom. Como no tenemos todos los compañeros en clase hoy, voy a hacer los grupos un poco más pequeños. Entonces, vamos a estar trabajando por un tiempo aquí en esta parte del día 1, ¿ok? Y en esta parte del día 2, que la vamos a ver más adelante, dice que se escriba la información sobre el autor y los destinatarios, que previamente podemos hacerlo también de averiguar y de investigar eso. Circunstancias del autor y del destinatario. ¿Dónde estaban? ¿Qué lo motivó a escribir? ¿Qué le preocupaba al autor? ¿Qué relación tenían y cualidades y el del autor y del destinatario? De pronto hay algunas preguntas que están allí que no van a encontrar en el texto, no se preocupen por eso. Si no la encuentran, dejen el espacio en blanco, pero lo que vamos a hacer hoy es tratar de responder estas preguntas. Entonces ya les comparto la captura en el grupo. Tenemos clara la actividad, ¿verdad? Leer el texto que está de Segunda de Timoteo en el módulo, ¿sí? Todo ese texto lo vamos a leer. Empieza desde la página, en la página 28 y termina en la página 31. También está al inicio el manuscrito, es el mismo texto de Segunda de Timoteo. Después vamos a ir respondiendo las 7 preguntas. Esa actividad la vamos a ir realizando aquí en la clase. Las 7 preguntas, ¿sí? Si no encuentran una fecha, si no encuentran allí en el texto que están leyendo, por ejemplo, la primera, ¿quién escribió la carta? Pues ya uno sabe que el texto me dice que fue Pablo, ¿verdad? ¿Y qué nos dice sobre él? Eso lo vamos a ir leyendo. ¿Cuándo y dónde se escribió? De pronto no lo diga el texto, pero cuando empecemos en el día 2 a averiguar,
o antes de esto, si ya tenemos los datos del autor, todo lo que queremos saber concerniente al libro, podemos darle respuesta a esta pregunta. Puede que también el texto nos revele cuándo y dónde se escribió y así vamos a ir dando respuesta a esta actividad. Hasta donde nos alcance el tiempo, hoy vamos a avanzar. Y luego terminamos la tarea y me la van a enviar al Classroom. Yo voy a abrir el espacio para que allí la puedan poner o por el correo. Si de pronto lo prefieren mejor, la pueden mandar por el correo. ¿Está bien? Bueno, ok. Y entonces luego los traigo a sala para compartir hasta donde hayan alcanzado. Pero la idea es que trabajemos en la clase. ¿Listo? Vamos a formar los grupos. Ustedes tienen el módulo a su mano, ¿verdad? Para poder ver la actividad, para poder leer. Bueno, voy a dejarlos en los mismos grupos, ¿listo? Bien, mis hermanos, entonces así quedamos. Vamos a trabajar, a terminar este primer día que corresponde a las 7 preguntas que están en el módulo. Todas esas preguntas hay que responderlas primeramente, oramos, luego buscamos en 3 versiones. Permítanme, les voy a buscar una forma en que pueden encontrar una forma fácil de leer las 3 versiones. Y vamos respondiendo las preguntas pertinentes que están allí, las 7 preguntas. Entonces les comparto aquí pantalla. eh, de pronto muchos ya lo han visto esta aplicación y quiero compartirlas para que los que quieran, los que no, buscan de otra forma sus versiones, si las tienen físicas, también está válido. Si las pueden buscar en internet de otra forma, también es válido, pero esta es una idea que también puede funcionar muy bien. A ver, se me perdió. Es. Se llama Bible Gateway, así se escribe, Bible Gateway, pero se lee Bible Gateway. ¿La ven allí en pantalla? ¿Lo están viendo en pantalla? Me dice. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, si ustedes quieren aumentar el tamaño de la fuente, aquí lo pueden aumentar a medio, a más grande. Aquí en esta parte, pueden aumentarle al tamaño que les parezca mejor. Esa es una. Y la idea sería trabajarlo, ojalá en una computadora es mucho más cómodo para ustedes, porque en el celular es un poquito más engorroso, pero también se puede mirar. Entonces, ¿cómo vamos a verlo? Vamos a escoger segunda de Timoteo. Esto está como en inglés. Timoteo. Segunda de Timoteo. Mm, ¿Dónde es que está la forma de cambiarle? No me acuerdo por dónde es que se le cambia el idioma. Tú le das a los 3 punticos que están al extremo de donde dice No los encuentro, se me perdieron. trabajo. Donde dice trabajo, en azul, los 3 punticos que están al lado. Ah, ok, para Eso, cambiarlo, traducir. sí. Gracias. Bueno, aquí Y lo le tenía. cambia. Miren, entonces, bueno, no me lo tomó, no sé por qué no me lo tomó. Me está arrojando todo. Bueno, vamos a poner segunda de Timoteo, capítulo 1. Aquí vamos a leerlo por capítulo, listo. Pero entonces, si ustedes quieren ver varias versiones a la vez, vamos a hacer esto. En esta parte izquierda hay como dos hojitas, las pueden visualizar. Ustedes entran a la página Bible Gateway y le ponen en español para que de una vez se la pongan en español, ¿listo? Entonces, escriben la cita en esta parte de arriba.
Y aquí hay una opción de, pues, una versión bíblica, ¿verdad? Para leer. Yo puedo escoger la que quiera de aquí. Puedo escoger tener la que me aparece allí, la de las Américas. Puedo escoger la Reina Valera también, si deseo. Reina Valera del 60. Entonces, para mostrar, aquí tenemos el capítulo 1. Para mostrar las tres versiones, me voy a esta parte de acá. En la parte izquierda superior hay dos hojitas y allí le activo y me muestra la segunda versión. Para que me muestre la tercera versión, le doy otra vez y me muestra la tercera versión. ¿Sí estamos viendo allí? Si ustedes ven, esta es el mismo capítulo en tres versiones diferentes. Aquí está en las Américas, está en Reina Valera y en Nueva Versión Internacional. ¿Estamos visualizando? ¿Me están leyendo? ¿Me están siguiendo? ¿O lo repito otra vez? Así está. Pues yo lo estoy escuchando, no sé los demás. Mis hermanos que de Sí. pronto por primera vez lo estén viendo, ¿sí les queda claro allí? Entonces, en esta Súper bien. herramienta que está aquí a mano izquierda, que tiene dos hojitas, yo puedo darle muchas, pero por el espacio de la pantalla se sugiere que tomen tres. Y aquí vamos leyendo a la vez mire, vamos leyendo y vemos qué cosas hay diferentes. Esto es una forma de hacerlo. Ustedes ven, allí las tres pantallas pueden cambiar las versiones si lo desean, pero es una herramienta que les dejo para que puedan visualizar en pantalla tres versiones a la vez. ¿Sí? Los que de pronto no tengan esa facilidad, búsquenla físicamente, una nueva traducción viviente o una NBI, una Reina Valera, una Biblia de las Américas, si la tienen física, estaría bien también. O la pueden buscar individualmente por Google, también lo pueden googlear y allí buscan el primer capítulo en una versión y luego en otra y luego en otra. Pero esta es como más práctica porque pueden ver en un solo pantallazo las tres versiones y pueden escoger también. Aquí en esta pestaña uno puede escoger la Biblia que quiera mirar, ¿sí? Si observan aquí y también pueden escoger si es en español. Mira, ahí está todo a la mano. Entonces, yo les recomiendo que se vayan por una Biblia de las Américas, la Reina Valera, y puede ser una nueva traducción viviente o una traducción al lenguaje actual, para que puedan leerlo en esas tres versiones. ¿Está claro? Entonces, ¿habían visto esta aplicación antes? ¿La habían visto al googlear? ¿Los había llevado alguna vez? Bueno, entonces allí está para que sepan que con este botoncito de acá pueden ver y si le cacharrean pueden encontrar más cositas para aprender en esta aplicación. Esta es una aplicación muy buena para que ustedes puedan visualizar en tres versiones o en varias versiones sus estudios bíblicos. ¿Listo? Bueno, eso quería compartirles. Entonces, cualquier inquietud que tengan, por favor, me pueden preguntar o le preguntan a Jessica. Trabajemos este fin de semana, pongámonos al día con la actividad número 1, que está muy sencillita. La actividad número 2 es esta, que viene siendo responder las 7 preguntas. Háganlo a conciencia, léanlo a conciencia y se van a dar cuenta de todas las cosas que van a encontrar allí. Y luego el segundo día, esta es otra actividad que ya vamos a compartirle acá. El segundo día, ustedes también necesito que me hagan un gran favor e impriman el escrito que está de Segunda de Timoteo. Por favor, no van a imprimir todo el módulo, pero les recomiendo que impriman el Segunda de Timoteo que está allí en el módulo escrito. ¿Listo? ¿Queda claro? Por favor, porque el segundo día necesitamos tener colores para rayar las palabras que repite el autor, palabras que se repiten bastante en cada capítulo y vamos a ir tomando nota de lo que vamos a encontrar. Esta semana vamos a tener buen trabajo. Así que no se dejen agarrar el tiempo, por favor, mis hermanos. Recordemos que esta materia se llama Métodos de Estudio Bíblico y necesitamos aprender a estudiar y a escudriñar la palabra que el Señor habla en nuestros corazones con mucha más fuerza. De pronto algunos, como dice Jessica, ya han tenido la oportunidad de hacerlo, pero es bueno repasar con Segunda de Timoteo. Entonces, el segundo día, mm, allí en la página 33 están 4 columnas, ¿cierto?
en la página 33. Si ustedes desean, pueden imprimir también esa hoja para allí ir llenando las percepciones que van encontrando del segundo día. Y el segundo día vamos a encontrar cosas, volvemos a leer el texto, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir toda la información que encontremos relevante y lo vamos a hacer capítulo por capítulo. Sí, aquí está en la pantalla, esta es la página que les digo, la página 33. ¿Qué encontramos en el capítulo 1? ¿Qué encontramos en el capítulo 2? ¿Qué encontramos en el capítulo 3? Entonces, la indicación es imprimir el segundo de Timoteo, la carta segunda de Timoteo, puede ser en una hojita y tener a la mano marcadorcitos para hacer esas diferenciaciones que vamos a encontrar allí. Espérenme que me está regresando para... ¿Qué vamos a encontrar allí? Palabras que se repiten, cosas que nos llaman la atención que vamos a ir anotando allí en cada columna, ¿sí? Miren, vamos a volver a leer aquí el módulo, usted en su casa lo va a leer, qué palabras se están repitiendo, qué cosas quiere que usted ve que quiere decir el autor y lo va colocando capítulo por capítulo, ¿sí? Eso lo vamos a hacer el segundo día. Permítame un momento, por favor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es el No momento. sé si Jorge, no sé si Jorge quería comunicar algo. Dale, Jorge. No, no. Ok, bueno, entonces, mire, yo les voy a compartir la actividad por escrito para que no se me vayan a angustiar. Es Sí, profe, sencillo. yo Sí, yo la solo voy a quería, compartir por escrito. Entonces, cuando impriman la hoja, la carta de segunda de Timoteo, vamos a tener a la mano, como les mostré en la diapositiva, lapiceros de colores o marcadores de colores para que vayamos resaltando allí cosas que encontramos en el texto. ¿Listo? Cosas repetitivas que encontramos allí. Ya, es que esto a veces no se porta bien conmigo. Este es el tercer día. Bueno, entonces, en el segundo día, usted lo va a volver a leer, le toca volver a leerlo, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Va a orar primeramente, lo vuelve a leer, colores en mano, subrayando en la hojita, va subrayando las palabras que se repiten. Si dice allí preso, coloque un color de un color amarillo la palabra preso y la resalta y luego va a anotar sus impresiones en el capítulo 1, cuántas veces se repitió una misma palabra que ustedes hayan visto que sonó muy repetitiva, van a escribir con colores diferentes, van a marcar con colores diferentes esas palabras que se repiten muchas veces en cada capítulo. Esas las vamos a escoger y las vamos a poner allí, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve tener los colores a la mano. Palabras claves, frases claves si las encuentran o palabritas que se repiten mucho. Bueno, entonces en cada sección van a anotar estas cuestiones, ideas, si hay personajes, qué personajes están allí, qué están repitiendo estos personajes, todo lo que puedan observar en este primer capítulo lo van a escribir en la primera columna. Y todo lo que puedan observar en el segundo capítulo, cosas que entre más observen y más leen, van a encontrar más detalles, ¿sí? Ideas, personajes, escenarios. Si de pronto hablan de una ciudad, si hablan de pronto de algo clave, eso lo vamos a anotar allí. Todo lo que puedan, todo así, o mejor dicho, volvámonos unos investigadores profesionales en cada capítulo de segunda de Timoteo. ¿Listo? Entonces queda claro allí la del segundo día. Y la del tercer día es lo del tema del bosquejo. Y eso después de que termina lo del segundo día, que va a ser obviamente otro día, vamos a ir volviendo a leer el tema, por eso segunda de Timoteo lo vamos a estar leyendo mucho en este módulo. Vamos a volver a leer, ustedes van a ver, sin mirar, lo leen derechito, sin versículos, para ver dónde hay como un cambio de escenario, como un cambio de conversación, como que cambia la forma en cómo se viene leyendo. Cuando hay un cambio, allí usted va a anotar como un título clave, ¿cierto? Y eso lo vamos haciendo, pero en la medida que vamos leyendo.
Léanse el módulo, vuélvanse a apoyar allí, miren las repeticiones de frases, cambios de tema, eso también lo deben tener en cuenta, identificar un tema principal, ¿cierto? Sintetizar y anotar resumidamente, eso está en la página 34 explican a detalle todo lo que tiene que ver con el tema de la sintetización, ¿sí? Pero ustedes al leerlo van a notar cambios en el cambios en el escenario que cambia como de conversación y allí hay una perícopa o cambio de o segmento que debemos como prestarle atención y anotar cuál es como la idea corta de qué trata esto y eso es como ir armando un bosquejo ordenadamente, ¿sí? Con títulos cortos. Allí en la página 34 dan un ejemplo de qué a qué versículo va como ese segmento de conversación y qué título le pondrías a ese segmento, ¿cierto? La primera sección, la segunda sección y así hasta que vayas formándolo. Pero entonces solamente en este caso lo vamos a trabajar con uno de los capítulos, ¿sí? Para sacar el bosquejo, para que no les quede muy pesado. No lo vamos a hacer con los cuatro, sino con uno solo. ¿Les queda clara esta parte? El día 2 sí vamos a sacarlo en todos, pero en el día 3 que es el bosquejo, sí lo vamos a hacer con uno solo de los capítulos, aunque si usted quiere hacerlo con todos, está en libertad de poder hacer, ¿sí? Pastora María, ¿tú tenías alguna pregunta? Sí, o sea, yo entiendo lo que debemos de hacer y que Ujú. día uno días, pero entonces no me queda claro si nosotros en esta semana vamos a hacer todo eso según el día, o sea, cada día vamos a trabajar o es en Mm, cada clase. bien. Quisiera que como que nos aclares bien Este es eso. un capítulo, el capítulo número 2, que dice que hay que empezar por un libro. Entonces, este capítulo dice que saquemos 3 días para hacer eso. Entonces, este fin de semana saquen un día para las 7 preguntas. Respondan las 7 preguntas, léanlo en las 3 versiones. Luego, el lunes, sacan el espacio, puede ser el lunes o el martes para hacer el segundo día, que viene siendo tener la hojita impresa, marcar con colores dónde se repiten ciertas palabras, qué personajes me muestra, de qué personajes estoy observando allí, cosas que encuentro como un observador que no tiene idea de lo que está leyendo. Como que yo soy un marciano y vengo y leo y qué encuentro allí en la observación. Palabras repetitivas, personajes, qué otra cosa podemos, lo que ustedes puedan encontrar allí, si hay algún lugar geográficamente que se esté mencionando allí, eso también lo vamos a anotar, ¿sí? Y lo vamos a hacer en cada capítulo, pero como lo tenemos completo, no nos vamos a fijar, sino que nos apoyamos con la Biblia para ver dónde está el capítulo 1 y dónde está el capítulo 2 y el 3 porque la impresión no nos muestra por capítulo, sino que nos muestra todo derecho. Y el bosquejo es el día 3 otro día de la semana, usted va a hacer el tema del bosquejo, pero escoja solamente un capítulo para hacer el bosquejo. No escoja todos los 4 para que no le quede tan pesado. Eh, Preguntas, por favor. Y recuerden que el bosquejo es que yo voy leyendo, ay, aquí hay como un cambio de escenario, aquí hay como un cambio de tal cosa. Entonces, ahí hay un primer título que yo le puedo dar. Si ustedes ven el ejemplo en la página 33. Allí hay un ejemplo con Filipenses de lo que nos muestra acerca del bosquejo. Por ejemplo, ahí dice que en Filipenses capítulo 1, del 1 al 11, hay un segmento que yo puedo resumirlo como que Pablo le afirma algo a los hermanos, ¿sí? Entonces ese es el título que yo pongo. Luego va del 12 al 26, hay algo que dice que como que me muestra la vivencia y los frutos de la prisión en Roma. Entonces, yo voy a hacerlo así con Segunda de Timoteo. Los bloques de la lectura me voy a dar cuenta que de dónde a dónde va cierto tema que puedo condensar o puedo sintetizar con un título, ¿sí? Y eso es como la especie de bosquejo que vamos a sacar. Preguntas, Tatiana. Bueno, sí. Este, solamente lo que son las 7 preguntas, solo vamos a hacer, digamos, de manera individual y a conciencia, pero solamente las 7 preguntas es lo que de pronto se hace en grupo, los grupos que nos dividimos. O sea,
el Bueno, día uno. ya entiendo tu pregunta, sí. Bueno, la idea es que trabajemos individualmente, pero puede ser que en el grupo ustedes se conversan, cómo les quedó eso, si coinciden las cosas, si van bien, como para dialogarlo y retroalimentar. Pero lo que yo quiero es que cada uno haga el ejercicio para que les quede fácil aprenderlo, ¿sí? Porque si lo hacemos en grupo, de pronto hay uno que trabaje más que el otro y yo me relajo un poco. Entonces, la idea sería que cada uno, aunque tienen el grupito, porque hoy faltaron hoy faltaron algunos compañeros, aunque tienen el grupito, se conversen y se digan, bueno, ¿cómo te fue en las preguntas? Mira que yo contesté esto, ¿cómo te fue a ti? Y ver cómo vamos, ¿cierto? Como más un tema de retroalimentación. Pero la idea es que todos hagamos el ejercicio. Si tienen alguna dificultad en medio del ejercicio, me preguntan, ¿listo? Que yo ahí estoy para aclararles dudas, vuelvan a leer el módulo, no se queden solamente con lo que hablamos aquí en la clase, que en el módulo también haya detalle, cosas que de pronto a mí se me escapan en este momento. Miren que allí en la página 34 dice que el tema del bosquejo es como segmentos de líneas donde cambian conversaciones, como que cambian escenarios y allí voy a ponerle un título que considero que se acerca más a lo que se está viviendo en ese pedacito del segmento que estoy leyendo. Y eso cómo lo vamos a ver leyendo varias veces. No podemos pretender que vamos a sacar esa respuesta en una sola leída, muchachos. Hay que leerlo varias veces. Y para leerlo y sacar ese segmento, sí, háganlo en una sola versión. Para las preguntas, primero léanlo en las tres versiones, pero ya para sacar el bosquejo, escojan una versión y sáquenlo de ahí, ¿sí? Para que no les quede, de pronto se vayan a sentir abrumados porque los va a confundir hacerlo así. Entonces, mientras vamos, la primera vez leen las tres versiones, sacan las siete preguntas, las respuestas. Luego ya cuando hagan el segundo día, que viene siendo qué encuentran allí, qué palabras se repiten, eso va de acuerdo a la versión que escojan, porque ustedes saben que cada versión cambia, su estilo es de escritura, pero es lo mismo. Entonces, si van a escoger una versión, deben escribir allí qué versión tomaron para hacer ese análisis de las preguntas que se repiten, los personajes que ven allí, todo lo que encuentran en cada capítulo. Y el bosquejo es, como les dije, segmentos o ideas o palabras claves que uno dice aquí cambió como el escenario, entonces aquí de aquí a acá yo puedo sacar este título del verso tal al verso tal, me encuentro como un título que quiere decir esto, del verso tal al verso tal me encuentro otro título hasta terminar, pero lo vamos a hacer solo con un capítulo. Usted escoge el capítulo para que lo haga ese bosquejo. No lo vamos a tomar con todos los cuatro para que no les quede tan pesado. Pero como les digo, eso no se logra con una sola leída. Eso hay que leerlo varias veces para poder interiorizar lo que nos está diciendo el autor allí y lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Jorge, no sé si María quieres hacer otra No, qué pregunta. pena. No es mi participar, qué pena, pastora. Lo que pasa es que me tengo que retirar porque tengo un Sí, ya compromiso. vamos a Es como terminar. veo que no quería Dale, pues te puedes como, retirar. Sí, yo como, cuelgo la tarea en el Classroom y ya ok. ustedes si se acordaron reunir pues este fin de semana lo pueden hacer, pero la idea es que cada uno trabaje sus siete preguntas, ¿sí? De forma individual. Y ya se pueden poner de acuerdo si quieren retroalimentar, está muy bien. Bueno, mi Sandra, profe, la pregunta Bendiga. es, nosotros debemos de montar esta semana las preguntas de grupo, ¿cierto? Un Ujú, trabajo sí. por El grupo, grupo. sí, el grupo. Y los otros trabajos que debemos de ir haciendo en la semana, esos no los vamos montando. Por ejemplo, el día 2, el día 3, lo vamos Yo, montando. yo se los pongo en la actividad, en la del Classroom, para que me monten todo allí cuando vaya, puede ser para que les quede todo en una sola cosa, en una sola pues actividad, yo se los pongo todo allí y ustedes al final de toda la semana me mandan todo, pero no se me confíen de que no, yo lo hago mañana y después no lo voy a hacer. Entonces, hagámoslo todo para que me llegue un solo trabajo, ¿sí? Y no me llegue como por Inclusive, separado tantos trabajos, sino uno solo con todos los tres puntos. Yo se inclusive los escribo en el el del grupo también. primer grupo, inclusive el que vamos a hacer en grupo, porque todos no lo vamos a hacer en Inclusive, grupo. inclusive eso, trabajenlo, retroalimenten, pero trabajen individual, ¿sí? Pueden seguir retroalimentando lo demás. A ver si yo estoy como ubicado en lo mismo, pero ya lo hacen a conciencia de forma individual, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, no sé si de pronto, espérenme un momento, vamos a terminar esta grabación.